Soy Cristóbal Almendares y llego a ustedes desde la ciudad turística de Alegría y gracias a Tecapachot, donde esperamos que puedan visitarnos en alguna oportunidad, que lleguen aquí a la ciudad y podamos ofrecerles algo de lo que nosotros tenemos. Estamos en Aunque esté mal dicho, y el programa es La Media Verdad, pero este es un apartado previo al programa, es como un derecho a réplica. Yo me la vivo haciendo comentarios de carácter político, sobre todo en programas que considero son mediamente neutrales. Se lo hago a los organizadores del programa y a los que hablan tratando de ser respetuoso y ecuánime. Una de las reglas que les he dicho yo, que cuando hagan eso, si están de acuerdo con alguien, denle me gusta y coméntenle a la persona que está haciendo el programa, no a las personas que comentan los programas, porque eso no resuelve los problemas y no llega a nada. Entonces yo a veces ni los leo, pero me llamó la atención de que esta semana hice un comentario y el que menos importancia, bueno, sí, todos tienen importancia, porque si no, no los hubiera comentado, pero el que menos importancia tenía en los que hice ese día y que más respuestas tuvo, me obliga a mí a hacer un derecho a réplica, pero en lugar de responderles a ellos y hacer un discurso inútil, aprovecho para hacer un video. Bien, el programa es Diálogo con Ernesto López y van a ver la imagen aquí. Yo lo voy a leer de este lado. Dice, el invitado de ese día era Félix Ulloa. Y lo que ellos tuitearon en Facebook, fue una publicación en Facebook, dice, con mucha sorpresa y con mucha pena he escuchado declaraciones de algunas personas. Desconozco al leer esto ni pendiente de qué estaban hablando. Hay quienes saben que yo no estoy a favor de dictaduras. La palabra clave que me hizo a mí comentar fue dictadura. Tenemos una polarización como la teníamos antes. Esto se refiere a la década de los 80, cuando teníamos el conflicto armado aquí en El Salvador. La mayor parte del conflicto no estuvo aquí en El Salvador. Debo aclarar de que yo a los 9 años con mi familia migramos a Venezuela y fuimos por un año, pero yo me quedé como 30. Después, por la situación que está allá, huí y me vine a refugiar con mi familia aquí. Y soy un salvadoreño y por lo tanto, que aunque me haya criado en Venezuela la mayor parte de mi vida, tengo mis derechos como ciudadano aquí en el país. Eso debido a que algunos comentarios que vamos a leer más adelante me mandan a callar la boca. Bien. Neomonarquismo, mi comentario. Neomonarquismo porque los medios les encanta inventar palabras y sobre todo los eruditos, que lo he dicho que incansablemente en mis videos, les encantan inventarse palabras. Entonces yo me invento las mías también. Le puse neomonarquismo porque no es una monarquía como las que conocíamos en el siglo pasado y tampoco es una dictadura antepasado, ni tampoco una dictadura como las del siglo pasado. Pues ya son varios siglos que hemos estado avanzando. Entonces las personas se les olvidan cuando dicen dictadura, piensan en lo que hemos visto en las películas, o en el caso mío sí lo vi en la vida real, que es por ejemplo cuando Chávez fue contra Miraflores en una tanqueta. Yo recuerdo haberlo visto en la televisión, ¡boom! Y eso es golpe de estado, dictadura. Cuando hablan de dictadura, esa es la imagen representativa que le viene a la mente a las personas. Entonces yo digo, neomonarquismo, esa es la palabra que busca, una nueva forma de monarquía, disfrazada de democracia. Y es algo que yo estoy tratando de venderle a la gente. El neomonarquismo busca vender la ilusión de que se vive en democracia o que el ciudadano tiene un derecho real a participar en las decisiones políticas, aunque en realidad no vive en democracia. En esos modelos se acelera el número de elecciones, pero el respeto a la decisión ciudadana es cada vez menor. Hacen elecciones, pero no hay democracia. Y eventualmente se vuelve, como siempre pongo de ejemplo, a Corea del Norte. Ahí a cada rato hacen elecciones. Y además en el nombre dice República Democrática de Corea del Norte. Pero este señor que está gobernando ahí heredó el puesto del papá, que lo heredó del abuelo. Y entonces no es una monarquía. Entonces, si te queda el saco, podrás decirle líder supremo, líder supercalifragilístico, pero eso es una monarquía. Entonces, vamos a replicarle aquí a las que me contestaron.
El primero dice, te pregunto a ti qué significa la palabra dictador. Y ya sabemos, yo no tengo ningún inconveniente con la palabra dictador. Lo acabo de decir. Perfecto, solamente sabemos lo que es un dictador. Pero la imagen de cómo el dictador llega al poder que tenemos en nuestro disco duro debe actualizarse. Y es lo que les estoy diciendo yo a las personas. Están esperando, como hizo la asamblea aquí en El Salvador contra Nayib Bukele, de que fue y entró, algo que considero perfectamente legítimo, porque ese salón no le pertenece a la asamblea, le pertenece a los ciudadanos. Les recuerdo que según la Constitución, la asamblea son los diputados, no el edificio es de la nación. Y él tenía, con la presencia de unos pocos diputados, derecho a entrar, sin ningún problema. Entonces, pero como tenemos en nuestra mente el disco duro de que el movimiento de soldados, ellos enfocan todo a 4 soldados que estaban ahí acompañando a la orden. En los que estaban con los brazos extendidos porque iba a prender al presidente, y una comitiva adicional que estaba ahí. Probablemente porque el tema iban a hablar del ejército. No quiero decir que el procedimiento haya sido... Es que no hubo procedimiento porque no había nadie ahí. ¿Ve? Entonces es muy difícil, pero en la imagen, en la psiquis del elector todavía existen las películas viejas donde entran a los golpes del dictador. A eso es lo que yo digo. Que hoy en día no te van a llegar así. Hoy día te van a llegar más queditos. Te van a ir a pedir voto. Y son unos rolos de dictadores. Eso es lo que yo trato de vender. Aquí, con este sistema corrupto, es la segunda intervención. A estas alturas, cuando ya van 80.000 muertos en la guerra y 160.000 en la posguerra, que ya estamos hablando de un conflicto que tendríamos que sentarnos a estudiarlo para saber todo sobre él. Hablar de que no se garantizará la decisión ciudadana significa estar viviendo en otra realidad a la nuestra. Se trata de refundar a la república, porque este sistema corrupto que agoniza se acabó hasta el hartazgo a este pobre país. ¿Qué podemos decir aquí? ¿A qué se refiere con sistema? Vamos a aclarar una cosa. Siempre digo, es que las máquinas no se equivocan. ¿Tiene correcto? Las máquinas no se equivocan. Se equivocan las personas que las operan. Entonces, cuando dicen sistema, ¿estamos hablando del sistema el que ha fallado o son las personas que se han puesto a manejar el sistema las que han fallado? ¿Qué es lo que debemos corregir? Y es ahí en donde yo digo el comentario de que yo no le tengo miedo a las reformas a la Constitución. De más, tengo mis propias propuestas. El problema es que le tengo miedo a los reformadores, porque el problema no es el sistema, el problema son los que manejan el sistema. Ese es el verdadero problema. Vamos a Venezuela por un momento, si me lo permiten, con su gentileza, nos referimos a Venezuela. Allá renovaron la Constitución de cabo a rabo y eran la mejor de Latinoamérica, según dijeron. Y miren cómo está el país. De hecho, este que está gobernando ahorita montó otra para tumbar la anterior porque no le funcionaba. Había que mejorarla. Y hasta ahorita tienen 3, 4 años y todavía está esa asamblea constituyente ahí montada. O sea, no constituyen, no hacen propuestas, pero están ahí. Cada vez que hay un artículo que no está funcionando bien, lo reescriben para que caminen según los pronósticos de ciudadanos. A eso es lo que me refiero yo. Eso es lo que me refiero yo. No es un asunto de sistemas. Es un asunto de las personas, de las intenciones de las personas que están manejando. La pistola no tiene la culpa de que alguien la haya tomado y haya disparado y haya matado a alguien. No es culpa de la pistola, es culpa de la persona que gestionó el gatillo. No es culpa de los diputados, es culpa nuestra que somos los que votamos por ellos. Igualmente por el presidente. Veamos el siguiente. Entonces tuvimos décadas sufriendo de neomonarquismo. Bueno, ya esa es la interpretación de la persona según lo que él ha interpretado de neomonarquismo y de oligarquismo. Pero si tomamos el neomonarquismo sería oligarquismo, que es lo que han recitado los que... Dato curioso. Cuando Chávez llegó al poder, recuerdo haber escuchado más de un doncito, señores mayores que yo, ya hoy yo soy el doncito, pero cuando en esa época no lo era,
decir que aquí necesitábamos a un Marcos Pérez Jiménez. Ese es el dato curioso. Porque después que llega Chávez, todo el mundo feliz y contento por Chávez. El dato curioso es que Marcos Pérez Jiménez es de un partido de ultraderecha, típico dictadura militar del siglo XX. Ultraderecha militar que dice: en esta vaina mando yo y el que no le guste palpaderón. Ese escenario. Pero el que les ganó es de izquierda. Y el Partido Blanco, el Partido Acción Democrática, que era el que le hacía la batalla a Chávez en las elecciones, en la época de Marcos Pérez Jiménez era de izquierda, la izquierda radical a la que querían eliminar Marcos Pérez Jiménez, de ultraderecha. Para que vean cómo se voltean las cosas cuando pasan los años. El que era de izquierda contra Marcos Pérez Jiménez pasó a ser derecha contra Chávez. El dato curioso. Después que están montados no es lo mismo que cuando tú quieres llegar. Cuando tú llegas te vuelves la derecha y los que te combaten se vuelven la izquierda. Dato curioso. Bien, el siguiente comentario dice: te diré que si rescoldo del 3% para que esté... La verdad es que no entendí el comentario. No, traté de encontrar que sí respaldo el 3%, pero de verdad que yo en particular no me siento ni del 3 ni del 97. Y realmente esos números están como exagerados. Por lo general yo siempre digo que hay un 10% de la población que se está peleando. Entonces yo digo, el 7 está con uno y el 3 con el otro. Y el otro 90% nos tiran para aquí y para allá como que si nosotros estuviéramos en el medio de... Sí, nosotros apoyamos. La verdad es que la mayoría de la población no está en esa diatriba. Eso es un robo. Porque una encuesta lo dijo. Pero entonces nos están robando la libertad de criticar. Por lo menos yo le digo lo mismo a uno que al otro partido O sea, yo con ninguno tengo alianza. A todos les he hecho leña. Si no estoy de acuerdo con lo que dicen, pues no estoy de acuerdo con lo que dicen. Por ejemplo, ahorita no estoy de acuerdo con lo que hizo la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Tengo que decir, no, eso es un exabrupto lo que dijo. ¿Cómo vamos a viajar seguros si la gente no sabemos si alguien está enfermo en esos aviones? Tema aparte, lo que van a hablar mañana en diálogo con Ernesto López, sobre el tema de los que están rezagados, que quedaron varados fuera del país. Ese es un tema aparte, ¿verdad? Que merece la atención. Pero en sí, vuelos ya normalizados tienen que tener su control, en poner en riesgo a los pasajeros, poner en riesgo a los tripulantes, a los trabajadores, por gente que a lo mejor anda como el accidente que tuvo, desgraciadamente hubo fallecidos después de la cuarentena. Ese era el apuro que tenía la gente por salir de la cuarentena, ir a tomar para ir a estrellarse contra un árbol. Entonces estamos en la misma situación. Veamos otros comentarios. Neomonarquismo, me preguntan, interrogativo. ¿Ese término está en la RAE? No, no está en la RAE, no que yo sepa. ¿O solo se maneja a nivel de todólogo? Sí, se puede decir que yo soy un todólogo. Digo porque en libros de ciencia política no he encontrado ese término, es muy difícil. ¿Me podrías ilustrar un libro que me puede iluminar con la definición, menos Wikipedia o Google? De antemano, gracias. Bueno, ahí estamos en lo mismo. Por ejemplo, yo tengo otra sección aquí en el canal que se llama Democracia Participativa. Democracia Participativa es un libro de estos que... Democracia Participativa es un término acuñado por un tipo que le escribió un libro, Socialismo del siglo XXI. Y entonces yo discuto y digo, democracia participativa es una redundancia. Porque democracia es participación. Entonces, si no hay democracia, si no hay participación en la democracia, entonces no es democracia. Entonces, decir democracia participativa es decir dos veces lo mismo. Entonces, aquí se están aprovechando de muchos términos que aparecen en esos libros, son inventados por los tipos que escribieron el libro. Y tienen la intención de confundir a las personas. Si tú te sentiste confundido, lo lamento. No fue mi intención. Yo estoy incorporando una nueva palabra. Neo, todo el mundo sabe lo que es neo. Es una palabra que dice nuevo. Y monarquismo es monarquía. Una nueva forma de monarquía. ¿Cómo?
te mandan a elecciones, te mandan a votar, te venden la idea de que estás en democracia, pero no estás en democracia. Con cada elección pierdes tus derechos democráticos. Y créeme que sé de eso. Bien, pero sin embargo no es un término que me inventé, es como autoproclamado, se lo inventó un periodista, no sé quién fue autoproclamado, nadie se puede autoproclamar, porque si no tú y yo nos pudiéramos autoproclamar. Yo me autoproclamo presidente de El Salvador, ¿tiene algún sentido? Ninguno. Nadie se puede autoproclamar. Forzosamente tiene que haber alguna condición jurídica que te dé la base jurídica por lo legal y de fuerza que te permita a ti llegar al poder, de reclamar ese puesto. Por ejemplo, si tú tienes 2 bombas atómicas y dices, bueno, si no soy el presidente, pues lanzo detono esa bomba. Ahí está, es fuerza. Maligna, pero fuerza al fin. La verdad, el siguiente comentario, la verdad, gente como usted no debería opinar. Este es el que le estaba diciendo yo. No debería opinar. Lo primero que te dicen es que cállate la boca. Me recuerdo porque a mí me han mandado a callar la boca más de uno y yo se los he mandado a callar a ellos después. La verdad, gente como usted no debería opinar nada porque no aporta nada nuevo ni positivo a la democracia. Usted es otro lambiscón de la derecha e izquierda. Ahora las mezcló. No sabe ni de qué está hablando. Moribunda. Y a mí que me da que en las próximas elecciones fallecerá. No tengo cargo político y no estoy inscrito en ningún partido. Pero sí ganan, yo siempre lo he dicho, $3,000, híjole, con un mandato que tengan de diputado. Bueno, imagínate, cualquiera resuelve eso, menos los diputados. Esos diputados no les alcanza el sueldo, tienen que aumentárselo. No te extrañes que se los aumenten los que ganen ahora. Lo primero que van a hacer es aumentarse el sueldo. Y en las próximas elecciones fallecerá. Si vive aquí, váyase con sus maletas a donde quiera fuera del país. Me está echando y soy ciudadano del país. Tienen bolas. Y si vive en el extranjero, no se ha metido y no opine sus locuras. Nadie quiere oír sus pensamientos acéfalos. Esta es una de las razones por qué las personas con cierto grado de conocimiento no participan. Y es una de las razones por las cuales yo les digo a ustedes que no respondan los comentarios de las personas que les comentan. Porque tienen como propósito psicológico o hacer que te calles para ellos poder hacer sus mandados y sus negocios. No me extrañaría que el sujeto ese tuviera alguna relación económica con algún miembro aspirante a cargo político, a cargo público. Sin embargo, me recuerda a mí una ocasión que yo vi que a un ciudadano de estos que era del Partido Blanco y que luego se pintó de rojito en Venezuela, mandó a callar a un anciano. Porque tú no sabes. Y yo vine y le receté 4 artículos de la Constitución y me he leído la Constitución de El Salvador. Los invito a que la escuchen. Tengo el podcast y tengo aquí en el canal también las ediciones del podcast que los publiqué. Bien, si no les gusta leerlas, bueno, los invito. El caso es que mandó a callar y yo lo tuve que mandar a callar a él. Y eso es una de las... Cuando veo este tipo de comentarios me recuerdo siempre a eso. Mandó a callar al viejito y a mí me molestó. Porque él no tiene por qué mandar a callar a las personas. Además estábamos en aspectos legales, a él mismo se estaba echando piedras. Bien. Ya no creo en monarquismo, ni socialismo. Pues en estos tiempos de muchos avances tecnológicos pienso en liberalismo capitalista. Es que hay tantas palabras inventadas nuevas por filósofos de biblioteca, de universidades, que sacan esos libros de los que mencionamos anteriormente, que me estaba pidiendo que le diera un libro de ciencias políticas, como que si eso no fuera a apoyar. ¿Han leído, los que creen en el socialismo como el comunismo, han leído el Tratado Económico de Marx? ¿Se han sentado a leer el libro del Capital de Marx? Yo no paso de las primeras 20 páginas sin que le refute todo lo que tiene escrito ahí. Y no soy economista, no necesitas tener el título. El título es para poder mandarte a inventar palabras para callarnos la boca a nosotros y digamos, ay, es que no sé. Aquí me dice liberalismo, capitalismo. ¿Y eso qué es? ¿Y eso con qué se come? Tienes que desglosarlo en un lenguaje que el ciudadano promedio puede entender.
pero usamos palabras que creemos que son confusas para que la gente se calle la boca. Son dos estrategias. La primera, a los insultos, la que acabamos de ver, y la segunda, usar un vocabulario excelso, armonioso, para que la gente diga, wow, este tipo sabe, porque, híjole, sabe. ¿Quién nos debe de conducir es la constitucionalidad? El otro día decía que la Constitución no se interpreta. Se interpreta son los documentos que emanan de las autoridades en función de la Constitución. Si tú interpretas la Constitución es como decir, bueno, yo voy a borrar aquí, que es lo que están haciendo en Venezuela. Borran la Constitución cuando viene algo que no les gusta y le dicen, no, él no quiso decir esto. Lo que quiso decir fue esto. Y ahí, en un gobierno así no hay constitucionalidad. Pero una carta magna hecha para todos, ¿quién la va a hacer? Esa es mi pregunta, ¿quién la está haciendo? Todos debemos participar y no empezar, cállate, para que nada más tenga una sola voz hablando. Con el derecho en apego al derecho. Con el derecho en apego al derecho. Humildemente. Esa parte no la entendí. Bien, el siguiente comentario dice, las elecciones dirán que quiere El Salvador. Las elecciones dirán que quiere El Salvador. Si comer estiércol o comer salteado, ninguna de las dos quiere la gente. Es decir, la olla está con presión controlada, pero es una gran mentira. Las elecciones se necesitan más que eso. Sí, bueno, ahí estamos en un tema muy profundo que sí, tendría que leerme un par de libros para eso, para completar, pero había que escogerlos muy bien. Esto último, esto tendría que ver con la reforma electoral. Yo sí tengo una propuesta para eso. Yo propongo que el partidismo es lo que nos está dañando. Demasiado partidismo. Entonces quieren vendernos de que yo soy el bueno. Y yo, yo soy el bueno. Yo soy el bueno. Y la gente, todo el mundo, aguruñada, que están aquí, eso dicen, no, el mío es el bueno. El mío es el bueno, como que si tuviéramos un torneo de boxeo, ¿verdad? Y ese es el problema. No hay un referee. Entonces yo considero de que deberíamos inventarlo. Todo es inventado, pero inventarnos un modelo en el que haya un regulador que nos complete un triángulo de poder entre asamblea, que conecte la asamblea con el ejecutivo y el ejecutivo llegándonos hasta las alcaldías. Tengo una propuesta por eso, pero hay que meditarlo mucho y escribir mucho. Y al final siempre terminan los que tienen títulos guindados en la pared, no, es que nosotros lo sabemos todo. Tú cállate. Otro detalle con las elecciones es que las elecciones, y ya me fui muy largo aquí, va a tener que ser solo esto no voy a complementarlo más nada. En las elecciones, saca las estadísticas de las elecciones, por lo menos en estas elecciones que ganó Nayib Bukele. Nayib Bukele ganó, pero no ganó con una mayoría avasallante. Pues si hubiera tenido una mayoría avasallante, él no hubiera hecho la violación al final de las elecciones, al final del día electoral. Él salió llamando a la gente a votar y a él lo acusaron por algo de eso. Sentí que estaba desesperado y pensé que iba perdiendo, pero no. Fue de que las votaciones a nivel nacional, los números estuvieron muy bajitos. Y si tú haces una extrapolación a nivel de Latinoamérica, te vas a dar cuenta que la mayoría de los que han ganado las presidencias en los últimos años, no todos, muchos rondan no llegan al 50% de los inscritos para votar. No de los que fueron a votar. De los que fueron a votar tuvo el 60%. Redondeando, creo que aquí estuvo en 60%, 62%, algo así, el presidente. Pero cuando tú sumas el universo de las personas que tenían derecho a voto, no llega al 50%, está en el 40%. Entonces, la gente que no fue a votar, ¿qué tenía en su mente en ese momento? ¿Es lo que querían? ¿O realmente se sienten representados? Eso es una pregunta que no resuelve la democracia, y por eso tenemos nosotros la democracia es republicana. Tendrías que ver mis programas para entender eso de democracia participativa los viernes. Puro circo para decirnos luego, necesitamos dominar la asamblea para hacer la reforma. Todos los partidos dicen lo mismo. Necesitamos más diputados. Y yo tengo una teoría con respecto a eso.
Cuando la asamblea, una mayoría significativa de la asamblea está en concordancia con la presidencia, entonces ahí es donde ves más chanchullos. O sea, siempre hay después mayores denuncias que en otros lugares, en otros gobiernos donde no se ve eso. Aquí viene, dice, neoidiotas, ese debe ser una neoidiota, debe mandar mucho. Los que se oponen a los cambios porque les interesa mantener los privilegios de los mismos de siempre y sin sí o no dinosaurio. Debe ser, me está llamando viejito. Verás, yo no le tengo miedo, lo he dicho aquí, no le tengo miedo a las reformas. De hecho, yo tengo varias propuestas. Y en el podcast de esta semana, mañana, voy a grabar. Se me escapa el nombre, pero de la pena de muerte. Vamos a tratar el tema de la pena de muerte. Bueno, básicamente es mi opinión porque no tengo con quién debatir. Pero sí, mi opinión es la pena de muerte, sobre la pena de muerte. Yo tengo mis propias propuestas, pero nuestras propuestas, mis propuestas no van a estar ahí, en el escenario. Esas son las propuestas de los que están allá. Y entonces, a ciegas me piden que crean ellos porque a ti te agrada. No, que a ti te agrade no quiere decir que a mí me tenga que agradar. Y es un derecho en democracia discernir, disentir de las demás personas. Y luego construir puentes que nos permitan regresar. Vuelvo y repito, yo no le tengo miedo a la reforma, le tengo miedo a los reformadores. Son dos cosas diferentes. Que desde tu punto de vista signifique de que este es bueno porque es mi ídolo, yo lo adoro. No, yo no le prendo velas a ese santo. O sea, la época en que le prendía velas ya pasó. No, que va. Todo lo que tenemos es desde muchos años. Hoy por política le quieren echar toda la culpa a este gobierno. Este gobierno apenas tiene 2 años y yo en lo personal no le prendo velas, como acabo de decir. Y el problema es que es un asunto que viene heredado sí, cierto, viene heredado es un problema de pensamiento que viene heredado de gobiernos anteriores. Las personas están buscando qué beneficio le voy a sacar yo al gobierno, no cómo podemos construir un mejor El Salvador. Esa es la mentalidad que nosotros debemos cambiar, la mentalidad del ciudadano. ¿Qué le puedo sacar yo al gobierno? No, sino qué podemos hacer para construir un mejor país. Ese es en los medios de comunicación lo que te dicen es hagamos un mejor país, pero en la psiquis de las personas tenemos una mayoría que lo que piensa es que pueden sacarle al gobierno, que el gobierno va a dar créditos. Claro, yo ahorita estoy quebrado y sí me gustaría reactivar mi economía, pero estamos en una circunstancia especial, tenemos un colapso y tenemos que ver cómo levantamos al país. Pero yo he vivido por experiencia personas que se han arremolinado en estas circunstancias, han sacado los créditos y que para industria y al final se han perdido con el dinero, no lo han devuelto y no hicieron nada con él. Ninguna industria se levantó. El vice ya le hallaron en qué entretenerlo. Pensé que lo habían mandado a Miami. Ya eso es una cuestión de él. No sé por qué me lo comenta a mí. Debería comentárselo a ellos, pues. Yo no tengo nada que ver con eso. Ya ni siquiera sabía que era el vicepresidente. No sé si se lo sabía, pero me refiero, es el encargado del asunto de las reformas, porque si no fuera el tema de este momento. Pero el caso es que no veo la necesidad de hacerme el comentario a mí, que yo soy diputado o algo por el estilo. No tiene sentido. No tiene sentido. Y entonces ahí es donde volvemos a lo mismo que te digo yo, de que no pierdas el tiempo con estas cosas. Ya le respondí a las personas. Voy a tratar de dejar un link al video, a ver si quien lo quiere ver, y ahí veremos si nos siguen escribiendo. Entonces haremos una continuación. Si no, ruédalo. Nos vemos.